programa La Fe en Acción. Soy el apóstol Marcelino Salazar y hoy tendremos como invitado especial a un joven, a un líder político, Reinaldo Serra. Él ha experimentado una transformación en su vida y hoy está también practicando la fe en Cristo. Y con él tendremos un tiempo maravilloso que yo creo que va a edificar a la juventud de Lima, de Perú y los que nos siguen por la internet. Reinaldo, bienvenido al programa La Fe en Acción. Muchas gracias, de verdad encantado de estar aquí y tener la oportunidad, ¿no?, de conversar con tanta gente que te sintoniza y dar este testimonio de este encuentro. Creo que ninguna persona que tenga un encuentro con el Señor puede seguir siendo el mismo. Reinaldo, yo te conocí en el 2001 cuando tú estabas participando como candidato al Congreso de la República. Yo tenía menos kilos. Peruano. Estabas más jovencito, menos kilos, pero en ese entonces cuando la gente te escuchaba, esa oratoria que Dios te ha dado ese don, mucha gente seguía esa inspiración, la forma como disertabas. Pero hoy estás en la vida cristiana y muchos se preguntan, dice, pero ¿qué pasó con la vida de Reinaldo Serra? Un político, un joven que se proyectaba hacia una cosa muy grande en la política, hoy también está articulando el mensaje de Dios. Cuéntanos esa experiencia de tu vida. Bueno, el Señor es soberano y en su soberanía, en su misericordia, pues Él llega a la vida de las personas, ¿no? En su tiempo, no en el nuestro. Y bueno, lo mío, como nada que venga del Señor puede ser casualidad, sino más bien causalidad. Y sí, tuve experiencias personales, a pesar de que me podía considerar como el común de las personas, a veces nos consideramos, ¿no? Bueno, mientras no hacemos daño a nadie, podemos seguir nuestra vida en paz y no reconocemos nuestra verdadera condición. El Señor vino al mundo porque todos necesitamos de un Salvador. No, la persona más buena, entre comillas, la persona moral. Un teólogo anglicano decía, uno puede estar a metros debajo de la tierra en una mina, o puede estar en lo más alto de una cumbre, pero igual está muy lejos de las estrellas. Entonces las personas que pueden ser aparentemente las más ruines en la forma en que llevan su vida y otros muy morales que pueden llevar su vida, si están sin Dios, están sin Dios. Algunos piensan de que la mucha ocupación, el desarrollar la agenda del día, lo que llamamos el secularismo, es que no hay tiempo para ir a la iglesia, no hay tiempo para las cosas espirituales. Seguramente que también te pasaba a ti con tanta ocupación en el periodismo, en tu carrera en las comunicaciones. Y yo con el tiempo llego a creer que no debe existir una vida secular como la conocemos, como la entendemos, porque la vida secular creo que existe en la medida que existe una vida religiosa. Y la vida religiosa está sujeta a eso, al tiempo, al espacio. Yo soy religioso cuando asisto al templo, soy religioso cuando voy a la iglesia, al culto, a la misa, soy religioso cuando cumplo con ciertas tradiciones religiosas, ¿verdad? Y puedo ser muy religioso. Y eso no tener ningún impacto en mi vida cotidiana. Y vivir una vida religiosa de domingo, de mediodía del domingo por la mañana o del domingo por la noche, y tener una vida secular en la que yo llevo pues mi vida conforme a lo que yo considero que es bueno o no. Claro, porque mucha gente piensa de que la vida espiritual solamente son los domingos. Claro. Esa es una vida religiosa. Y es el concepto caso que tienen políticos, empresarios, poetas, escritores, que el domingo es como que se abre la cortina del mundo espiritual y luego entre lunes y sábado se cierra. Soy yo con lo natural y Dios pues en los domingos, cuando uno tiene que llevar la vida espiritual, como tú dices, todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días debemos depender absolutamente de Dios. Y en esta parte muchos pues no consideran a Dios en la agenda de su vida. Cuando yo leía la Biblia, por ejemplo, la historia bíblica, vemos a un estadista como José, Daniel, o un gobernante político como David, pero ellos tenían a Dios todos los días de su vida y ellos se inclinaban y adoraban a Dios y ahí es donde ellos encontraban el éxito en toda su gestión, lo cual no pasa hoy en día con mucha gente. Y yo adicionaría algo más, ¿no? Muchos terminan construyendo un Dios. Exactamente. Un Dios que se acomode
a su modo de pensar, a su modo de ver las cosas, y por ende un Dios que se acomode a su modo de vivir. Entonces es un Dios al cual acudimos o al cual recordamos cuando nos vemos en aprietos, por ejemplo, cuando la vida aprieta, ¿no? O que recordamos frente a una necesidad o a un deseo muy, muy profundo que vayamos a tener. Entonces, pero que sin embargo este Dios no tiene nada que ver con nuestra vida. No impacta en lo absoluto en la manera en que llevamos esta vida cotidiana. Entonces, ese Dios definitivamente no es el Dios de la Biblia. Reinaldo, ¿cómo concilias la política con lo espiritual, la política con Dios? Aunque algunos políticos dicen, no debemos mezclar a Dios en la política, debemos divorciar a Dios de la política. Yo empezaría con esto último, ¿no? Tengo algunas ideas al respecto porque creo que esta es la gran desgracia, es el principio de la desgracia del hombre. Cuando haciéndose o creyéndose ser sabio se vuelve necio en el momento que pretende vivir sin Dios, en el momento que pretende darle la espalda a Dios. Y en lugar de los preceptos de la ley de Dios, pues ponemos la filosofía, los argumentos, las ideologías de los hombres, y entonces ahí es cuando lo que es malo empezamos a llamarlo bueno, y eso está pasando ahora y en nuestro tiempo, ¿no? Y llamamos discurso de odio al Evangelio de Jesucristo, que es un evangelio de amor, de arrepentimiento, de conversión, ¿no? Yo estoy en esa lucha de conciliar la actividad política, de la cual me encuentro, vamos a decir, en para, desde un tiempo. No sé qué el Señor tenga deparado, por qué destinos quiera, por qué lugares quiera llevarme, pero es difícil como lo es en toda actividad humana, ¿no? Hace algún tiempo yo conversaba con un amigo abogado y era dramático lo que él me contaba, ¿no? Él conocía un caso de una pareja de esposos que tristemente se estaban divorciando, y el consejo que recibía el varón era: tú tienes que decir que tu mujer, que ahora va a dejar de ser tu mujer, pues ha andado por pasos bastante dudosos, ¿no? De dudosa reputación. Y él decía: pero yo cómo voy a decir esto de ella, yo puedo acusarla de 1000 cosas menos de algo así. Pues tienes que hacerlo, decía, porque si no algo te va a sacar ella. Y efectivamente, la esposa terminaba denunciándolo a este señor de agresiones físicas, psicológicas, que todo era falso. Entonces vemos cómo este sistema, pensando en los abogados, por ejemplo, ¿no? Este sistema que se asienta en la mentira, en la calumnia, en la corrupción, es tremenda. Entonces, qué difícil debe ser para un abogado cristiano ejercer su carrera bajo los principios de la fe en medio de un sistema como este. Entonces, yo creo que esto en realidad se presenta en todas las actividades humanas. En la política está mayormente acentuada la mentira, la corrupción, desde luego, ¿no? Pero no hay que olvidar que antes de un político corrupto, antes de un juez corrupto, de un abogado corrupto, antes de un médico corrupto, hay un ciudadano corrupto. Y yo creo que la mira debe estar en el hombre, ¿no? Es verdad. Antes de un ciudadano corrupto, la mira ¿en quién? En el hombre. Pensar en la conversión del hombre, ¿no? La conversión del hombre. Claro, ¿no? Okay. Una pausa y regresamos con Reinaldo Serra. Y no se mueva, manténgase en sintonía. Recibe la unción y el poder sanador de Dios. Servicios de sanidad, milagros y liberación de espíritus. Todos los domingos a partir de las 5 de la tarde en la avenida Nicolás de Piérola 423, Cercado de Lima, en el auditorio Ex-Cine Portofino, donde recibirás tu milagro a través del apóstol Marcelino Salazar. Ya lo sabes, ven y recibe la unción y el poder sanador de Dios en el Centro Apostólico Internacional, Tabernáculo de Dios. Regresamos con Reinaldo Serra, estamos tocando un tema muy importante. Reinaldo, ¿qué le falta a los políticos de nuestra nación para hacer una nueva clase política que hasta el día de hoy no se ha visto, que tenga que ver con la transformación social, con el desarrollo de una nación, llevarlo a una nación desarrollada? Temor de Dios. Yo creo que temor de Dios. Y hay que orar mucho, porque el Señor ponga a liderar el país hombres temerosos de Dios.
¿no? Y como bien decíamos antes del corte, antes de un funcionario corrupto, antes de un juez corrupto, de los políticos corruptos, tenemos ciudadanos corruptos. Y por eso creo que debemos, y allí la Iglesia tiene una enorme responsabilidad. Alguien hablaba de las iglesias de espejos, ¿no? Aquellas iglesias que siempre tienen espejos allí y se andan mirando, qué lindos somos nosotros, qué lindos estamos acá, ¿verdad? Y necesitamos iglesias con ventanas, iglesias que miren hacia afuera, iglesias misioneras que vayan en busca de lo que el Señor mandó, ¿no? Ir a ser discípulos. Y yo creo que en la transformación de la persona humana es que vamos a poder ver la transformación de una sociedad, y no al revés. Yo creo que nos hace falta mucho temor de Dios por parte de nuestros gobernantes. Es difícil porque muchas veces cuando las personas alcanzan ciertos éxitos, cuando alcanzan ciertas ventajas frente a otros, pues creen que el mérito es propio, no reconocen que viene de alguien, que es un encargo que en realidad viene de un ser supremo, y que como todo encargo no es nada nuestro, todo ha sido puesto para que administremos nada más, y como todo encargo, en algún momento el dueño va a venir y nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Y en eso deberían pensar más los poderosos, en eso deberían pensar más quienes dirigen las riendas de una nación, de un país, de una sociedad, en que en algún momento se le va a pedir cuentas de las cosas del poder que ellos ostentan en este momento. Claro, porque si no hay temor de Dios, ¿cómo puede gobernar una nación con valores, con principios? Porque algunos dicen, no, es que usted no puede mezclar la política con Dios. Digo, ¿cómo que no? El político tiene que tener como fundamento la espiritualidad, porque sobre la base de la espiritualidad nacen los valores, nacen los principios, nace la ética, el respeto, el amor al prójimo y el administrar lo que a uno le entregan en sus manos. Pero si no hay temor de Dios, como tú dices, entonces pues va a brotar la corrupción. Y la corrupción prácticamente va a corromper a todos. Entonces, ¿cómo vamos a sacar al nuevo ciudadano? ¿De dónde sacamos al nuevo ciudadano? Porque hablar de una clase política, vamos, en nuestro país, es hablar de algo casi surrealista. Yo no sé quién es la clase política, porque en todo caso clase política en su concepción sociológica o de las ciencias políticas es aquel ciudadano que se ha formado en la política. Esos partidos, escuelas que ya no existen, ¿no? Con excepción del partido aprista, que sigue manteniendo, digamos, estas características de siempre votar ciertas generaciones nuevas, ¿no? Que se van formando, pero después quizás en el PPC, por mencionar algunos para que tengamos, pues, llegar a la realidad del asunto, ¿no? Pero en realidad una clase política no existe, son los ciudadanos, los técnicos, los profesionales quienes llegan al ejercicio del poder. Y algo importante que habría que decirle a la ciudadanía que nos escucha y a los hermanos en la fe: cuando alguien compra un periódico, unos caramelos en la esquina de la casa, y uno recibe un vuelto de más, 2 soles de más, 3 soles de más, tenían que darme una moneda de 2 soles y me dan una de 5, que es muy fácil confundirlas. Y yo me quedo con esos 3 soles. Si yo fuera alcalde, ya no me quedo con 3 soles, me quedo con 300.000 soles. Si yo fuera ministro, ya no serían 3 soles ni 300.000 soles, serían 3 millones de soles. Y es en realidad eso. Entonces, esa persona, esa ama de casa, ese joven estudiante, ese padre de familia, que se quedó con él, que le robó esos 3 soles a la persona que le vendió lo que haya sido, pues haría exactamente lo mismo si tuviera alguna capacidad de poder. Entonces, por eso es que yo, más que enfocarme en los líderes políticos, me enfoco en el ciudadano, porque creo que de allí arranca toda la problemática nacional en ese aspecto, ¿no? Reinaldo, cuando fuiste a la iglesia, ¿qué es lo que te impactó en la espiritualidad? Bueno, yo creo que la palabra de Dios, la Biblia propiamente, es el mayor instrumento que usa el Espíritu para transformar la vida de las personas. Yo recuerdo que a mí me llamó mucho la atención cuando escuché por primera vez una predicación, ¿no? Se dio la cita bíblica, se leyó la cita bíblica, y sobre la cita bíblica se desarrolló la predicación, y yo me quedé realmente sorprendido. Nunca antes había escuchado algo así.
a pesar que yo profesaba una religión, ¿no? Y que acudía eventualmente, nunca había tenido este contacto con la palabra del Señor. Y eso fue lo que me impresionó y me hizo volver. En realidad yo no me quedaba ni para las alabanzas, que todo eso es importante y que el Señor usa también a través de su Espíritu, pero la palabra es viva y eficaz, ¿no? Y la fe llega por el oír. Entonces, y por gracia del Señor y no mérito mío alguno, escuché y quise seguir escuchando. Después empecé a estudiar más la palabra para conocer a aquel en quien creo. Porque muchas personas podemos decir, sí, yo creo, pero no conocemos en quién creemos, no conocemos nuestra fe. Y entonces, a través del estudio bíblico, el Espíritu obró conmigo y bueno, transformó mi vida, ¿no? O sea, tuviste una experiencia entonces en tu fe, o profundizaste en la fe, porque tú ya eres creyente, ibas a una iglesia, pero no profundizaste como lo estás haciendo ahora. Sí, conocí al Señor, entregué mi vida al Señor. Yo tuve una experiencia linda. Yo, por cuestiones del trabajo, salimos a la ciudad del Cusco para cubrir un evento internacional que se realizaba allá. Y desperté una mañana del domingo, el último domingo que estuvimos allí, con una necesidad de confesar. Y entonces me fui pues a la catedral del Cusco y a otra parroquia que está cerca ahí en la misma plaza de Surco, buscando un confesor. Pero fue un fracaso en ese aspecto, nunca tuve la oportunidad de hablar con un sacerdote para confesar. Y entonces en ese momento me senté en una de las bancas y empecé a hablar con el Señor. Y dije, bueno, Señor, yo creo que no, con quien tengo que confesarme es contigo. Yo ya había escuchado las predicaciones por unas semanas probablemente, ¿no? Y entonces, y cuento mucho ese momento, aquel domingo en el Cusco, porque después de ese diálogo con el Señor, de esa oración profunda, íntima, larga probablemente, sentí que había sido perdonado de lo que necesitaba pedir perdón, ¿no? Y que bueno, el Señor estaba empezando a hacer en mí una nueva criatura, ¿no? O sea, tú sentiste una necesidad de buscar a Dios. Sí, pensaste en ir a una catedral, a un buscar templo, un sacerdote a quien confesar. Pero no se dio ese caso y de pronto te viste en la plaza y sentiste hablar con Dios. En la misma catedral estaba sentado allí esperando que apareciera un sacerdote y en todo ese momento empecé a orar. Wow, tremendo. Ahí es Dios llamándote a una experiencia con Él. Sí. Estamos con Reinaldo y realmente su testimonio está siendo de impacto. Y una pausa y retornamos. Una palabra te hace reflexionar, te alegra el alma o hace una lágrima salir. Una palabra puede cambiar tu vida. ¿Por qué te quieres morir si al otro lado de tu enfermedad está la salud que tú estás esperando? Después de la tormenta está la bonanza. Si deseas escuchar una palabra de parte de Dios, visita el Centro Apostólico Internacional, Tabernáculo de Dios. Ven y forma parte de nuestra gran familia. Los apóstoles Marcelino e Iris Salazar te esperan con los brazos abiertos todos los domingos a las 5 de la tarde en la avenida Nicolás de Piérola 423, Cercado de Lima, Excine Portofino. Te esperamos. Estamos con Reinaldo Serra, estamos con una entrevista y un testimonio poderoso. Reinaldo, hay un tema que se está comentando mucho y ha creado controversia, polémica dentro de nuestra sociedad, en especial en nuestro país, Perú. ¿Cómo ves tú, como periodista, como político, el tema de la unión civil? Bueno, sí es un tema, definitivamente es un tema de agenda, no solamente en nuestra sociedad. En realidad es un asunto que ha llegado, un tema que ha llegado ya a la región, al continente, y creo que la Iglesia tiene que pensar mucho en saber ofrecer una respuesta seria, inteligente, ¿no? En el que podamos hacer prevalecer los preceptos
del Señor, de Dios, y podamos hacer comprender a la sociedad que de nuestra parte no puede existir, porque no hay lugar en el corazón de un verdadero cristiano. Y digo un verdadero cristiano porque el Señor Jesús habló de verdaderos discípulos. Claro. Quien quiera ser un verdadero discípulo, eso quiere decir que hay los que no son verdaderos. Y un verdadero cristiano no puede guardar espacio en el corazón para el desprecio, mucho menos para el odio, sino que nosotros tenemos una actitud de amor con el pecador, pero de rechazo hacia el pecado. Y particularmente este tema, y cuando hagamos las citas bíblicas creo que hay que hacerlas leyendo todo el contexto, ¿no? No sé, pienso en 1 Corintios 6, ¿no? No entrarán al reino de los cielos, dice, pero hay que leer completo. Los que se echan con varones, sí, pero también hay que leer qué dice antes y qué dice después. Claro. Ahí nomás al ladito dice, y los avaros, ¿ah? Los que practican el culto al dinero, los que aman al dinero, los avaros. Ahí al ladito dice los mentirosos. Ahí al ladito dice los rateros, equivaldría a decir los corruptos. Entonces hay que mostrar, y si leemos Romanos en los primeros capítulos, 2 primeros capítulos de Romanos, vamos a encontrar al lado del asesino, al lado del calumniador, encontramos a lo desobediente de los padres. Entonces no es un asunto que los cristianos señalemos con el dedo, porque además no somos nadie para hacerlo, a tales personas, ¿no? Sino que en realidad es que reconozcamos nuestra verdadera condición, nuestra condición de pecadores y nuestra necesidad de salvación. Y esta salvación llegamos a ella solamente a través de la fe de nuestro Señor Jesús, que es una gracia y que no es mérito nuestro alguno. Pero esta fe, no hay conversión si no hay arrepentimiento. No. Y entonces lo que se está proponiendo, ya para centrarme en el tema de la unión civil, lo que se está proponiendo es más bien impulsar, motivar, y en el nombre de la igualdad, en el nombre del amor, en el nombre de la libertad, en el nombre de la tolerancia, lo que estamos haciendo es destruir la familia, destruir la sociedad, ¿no? Destruir los valores que deben primar dentro de un grupo humano, ¿no? Claro, porque dice que si los que no aceptan la unión civil estamos con la mente cerrada, estamos todavía en la época de la carreta, estamos en la época primitiva, pero los valores y los principios que Dios nos entregó no se pueden torcer, no se pueden distorsionar. Así es. Porque Dios creó la familia, y la familia lo compone un hombre y una mujer. Pero hoy, con este nuevo proyecto, quieren ponernos aquí en el país que la unión civil con un matrimonio encubierto, pues aceptemos. Pero aceptar eso es irnos contra lo que Dios estableció. De acuerdo, y eso es algo con lo que ningún cristiano podría hacer, ¿no? Ir en contra de la ley del Señor. Y por eso, repito, no porque haya una actitud de marginación, ni como se nos ha dicho, de manera, creo yo, muy injuriosa. Se nos ha tildado de una manera muy injuriosa a quienes hemos tenido como fundamento de nuestros argumentos la fe, ¿no? Quienes hemos tenido como fundamento de nuestros argumentos las Escrituras, se nos ha tildado de manera muy injuriosa como si fuéramos personas homofóbicas o personas que despreciamos o señalamos a tales o cuales. De ninguna manera reconocemos nuestra condición de pecadores, y el llamado es el arrepentimiento. Entonces, ¿cómo podemos estar a favor de una iniciativa que más bien promueve una situación absolutamente contraria a la ley de Dios? Claro, porque uno no desprecia al homosexual o a la lesbiana. Ellos son criaturas de Dios o hijos de Dios, creados por Dios. Lo que Dios no aprueba es los hechos o las acciones negativas que atentan contra la moral. Científicamente está demostrado ya que nadie nace siendo homosexual. Esa era una teoría científica que quedó ya hace un tiempo sepultada, de manera que la persona está eligiendo tener una forma de vida, un estilo de vida, y el llamado que se hace desde la fe, el llamado que se hace desde la iglesia es el arrepentimiento, para la conversión de la persona recibiendo al Señor Jesús como su Señor. Entonces, hasta dónde todo tiene un comienzo,
Pensemos en esta ley, bien lo has dicho, es una ley, un matrimonio encubierto, es una parodia del matrimonio, porque si lo que se quiere cubrir o proteger son los bienes patrimoniales, pues yo creo que existe el marco jurídico, existe el marco legal en el cual se puede desenvolver, y si hay cosas que corregir, que mejorar para que los derechos alcancen a todos los ciudadanos sin distingo alguno, pues habrá que desarrollarlas. Pero no es necesario crear una ley como esta, que en realidad esconde, ¿verdad? Es un matrimonio encubierto, es una parodia del matrimonio. ¿Y qué viene después? ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a discutir en los próximos años? Ahora dicen, bueno, es todo como un matrimonio, pero sin adopción de niños. Vendrá la adopción de niños. Claro. Después querrán llamar matrimonio cuando 3 o 4 personas convivan juntas. Y van a decir, hay una minoría que reclama tener las mismas libertades y los derechos de demás. Nosotros vivimos entre 3 o 4 juntos, queremos también que se llame matrimonio a esta abominación, ¿no? Porque eso es. Y entonces mañana también, en un tiempo no muy lejano, dirán, bueno, las relaciones pues con los menores, con las menores de edad, que también se pueden, que existen, que hay en la sociedad se generan, también entonces habrá que legitimarlas, que legalizarlas. Y el aborto se convertirá también en un asesinato cotidiano, pero además legal y subvencionado por el Estado, como ya pasa en otras partes del mundo. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar con todo esto? Yo creo que todas estas cosas tienen que cambiar con los políticos que aman y teman a Dios. Así es. Reinaldo, ya para terminar el programa, porque el tiempo pasa pero rapidísimo aquí, una palabra de reflexión para la juventud, para que se vuelva a Dios. Sí, para la juventud y para todos los peruanos que mayoritariamente se confiesan cristianos, mi llamado es, entonces, volvamos a Cristo, volvamos a Jesucristo. Quizás hagamos a un lado tanta religiosidad, porque la religiosidad no lleva a Jesucristo. La religiosidad muchas veces nos lleva por caminos de idolatría, de superstición y todas esas cosas que ofenden a Cristo. Volvamos al Dios de la Biblia, al Dios testimoniado por Jesucristo y testimoniado por la palabra de Dios. Volvamos al Dios de la Biblia. Fueron las palabras de Reinaldo. Tuvimos un tiempo glorioso, maravilloso con él. Solo quiero invitarles al Centro Apostólico Internacional Tabernáculo de Dios, aquí en Lima. Estamos en el servicio de las 5 de la tarde. Muchas gracias, que el Señor me lo bendiga. Reinaldo, muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Dios bendiga también. Gracias.